¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. Salud Navarra, Luis Néstor, Gabriela, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Qué dicen? ¿Cómo va? Es tremendo, porque hay como una contradicción. ¿Vieron el spot? Sí, El claro. spot de La Libertad Avanza, todo muy solemne, con una música épica, y aparece la frase: ¿querés votarle al Colorado? Tenés que votar, marcar el pelado. Se le va toda seriedad, pero lo hacen con esa seriedad. Y después lo empezás a repetir y se hace chiste, y el chiste empieza como a difundir la consigna, digamos, ¿no? Sí. Yo vi un spot fake que me gustó muchísimo más. Circula en redes, a lo mejor lo vieron también, que es el mismo Diego Santilli, que se va sacando las camisetas de cada uno de los espacios políticos de los que participó. Sí. Arranca de chiquito, y no quiero decirles en qué espacio político arranca, ¿no? ¿Dónde arranca? Y arranca en el peronismo. Sí, se sabe. Digo, Pensé que me ibas a sorprender, Luis Pablo. No, bueno, es sorpresa. Vos lo que no querías el tipo está en La Libertad Avanza. Bueno, ahí va. Bueno, Bullrich. Bueno, sí, Scioli. también. Van sacando la camiseta, ¿no? Una de las patas que Tienen formó el razón. PRO. Francos. Una vez más tienen razón. Pues una de las patas del PRO, que viene del peronismo, entre ellos Santilli, Sí, Ritondo, etcétera, claro. después fue al PRO y ahora está. Bueno. Es el derrotero. Pero es divertido Porque hay un sector del peronismo que que no leyó el libro de Mariano. no leyó el libro de Mariano. No, Claro. no. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, todo Bueno, bien. ¿tendremos una tarde un poco en calma? Y vemos. La respuesta es no, porque es miércoles. Entonces ya sabemos Así que es. es una zona sitiada por la fuerza de seguridad, Sí, por la pero policía. literal, hay muchísima policía de nuevo. Hoy con más todas cortes. ¿Hoy? Más cortes. Más cortes, Hay sí, más cortes. es verdad. Las calles están más cortadas. Que no hay acceso. Es verdad. Están cortadas. Sí, está más Acá está limitado. cortado. Sí, está cortado todo. Habría que ir a buscar policía para que saque a la policía. Sí. Para Chivi- que cumpla el protocolo. Sal de ahí, chivita, digamos, ¿no? Sal de Es ahí una de ese lugar. Claro. Que alguien cumpla el protocolo, por favor. Ujú. Bueno. Pero había también unas cuantas organizaciones políticas llegando hace un rato aquí cerquita, a 2 cuadras en la plaza, para sumarse a la protesta habitual de los Sí. jubilados. Hay una Eso me movilización a llamó PAMI gratamente. No lo tengo Me parece claro. que hay un sector que después marcha. Bueno, puede ser que se estén al sumando PAMI. esas dos cosas. Ahora vamos con Fabián lo Walman. chequeamos, Y sí. vamos con Fabián Walman a la Está calle bien. enseguida, porque ahí está nuestro compañero. Hay actividad en el Congreso de la Nación. En breve vamos a poder ponchar lo que está pasando en la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto que ya no conduce José Luis Espert, la Comisión de Presupuesto que conduce Berti Venegas Lynch. Si no lo conocen muy bien del ámbito de la política, es el batero de la banda de Milei, Sí, el que tenía claro. la gorra para atrás. Sí. Bueno, ese es el que está discutiendo la ley de leyes en este momento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí está nuestro amigo, compañero y diputado nacional Carlos Heller, que hace su columna en nuestro programa, así que hoy probablemente o bien la tendremos bastante tarde y nos contará lo que pasa en la comisión o lo que ha pasado en la comisión, o bien no charlaremos con él. Ahí estamos compartiendo para quienes nos siguen en YouTube. Estamos compartiendo en este momento, el que está exponiendo es Juan Alberto Paso, que es el titular de ARCA, más conocido en otros tiempos como AFIP. Está haciendo su exposición. Dicho sea de paso, ya que hablamos de ARCA, es notable cómo se van conociendo los datos de recaudación y va bajando la recaudación. Por razones lógicas. Primero porque Milei le ha quitado impuestos a aquellos sectores donde podía recaudar sin necesariamente afectar a las grandes mayorías, digamos. Y por otra parte porque hay mucha menor actividad económica, entonces se recauda menos. Y si se recauda menos con este gobierno, como tiene como emblema el equilibrio fiscal, pues entonces tendrá que ser mucho mayor el ajuste. Y se está hablando ya de, posterior a las elecciones, un ajuste muy profundo en algo que se llaman gastos o inversiones, si ustedes quieren, pero permítanme ahora la literalidad del término, gastos no indexados. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunos gastos o partidas presupuestarias que están indexadas de acuerdo a determinados indicadores. Uno podría ser la inflación, por ejemplo, ¿no? Otros no, pueden ser otros indicadores. Hay otros que no están indexados, como por ejemplo la obra pública, como por ejemplo los salarios estatales, etcétera, etcétera, las transferencias a las provincias, que es de donde van a poder recortar. Ahí va a meter la motosierra después de octubre para todo esto según
lo emblemático del equilibrio fiscal del presidente de la nación, digamos, ¿no? Que también es un chamullo, porque hay cosas que no se cuentan, pero más allá de eso. Bueno, esto está pasando en el Congreso, dentro del Palacio, y afuera movilizan jubilados y jubiladas, ya vamos a ir a las calles. 27 grados la temperatura en este momento en Buenos Aires y alrededores. Hay alguna nube dando vuelta por allí en lo que resta de la jornada. Después le contamos cómo vienen, si quieren, hasta el fin de semana. Sí, bueno, y siguieron durante el día de hoy, por supuesto, los distintos, iba a decir pasos de comedia, pero la verdad que es tan trágico lo que ocurre y tan triste para nuestro país, Ya te para la pusiste soberanía. serio. No, me iba a referir al anuncio de Scott Bessent, al nuevo anuncio, Sí. intentando arreglar, por eso iba a decir el paso de comedia, ¿no? Intentando arreglar lo que ocurrió ayer. El presidente Trump con su extorsión, diciendo si no ganan las elecciones no hay un mango. Después la confusión en relación No a... se reparó tanto en eso que vos fue tu primer reflejo ayer. Sí. La extorsión a la sociedad argentina, ¿no? Sí, no, yo creo que varios colegas repararon. Sí, no digo que repararon no, en eso. pero poco, no tanto. Sí, es una auténtica extorsión, porque la verdad es que deja sujeta la posibilidad de ayudar a la Argentina, ayudar entre comillas, a que se ganen las elecciones. Bueno, es una extorsión al pueblo argentino a la hora de votar, ¿no? A su, Si no lo votan a su a Milei, libertad de elegir. Van a sufrir. Así es, si no votan a Milei van a sufrir. Bueno, después pasaron varias cosas. A última hora del día de ayer, el mismo Trump hizo un posteo en el que un poco aclara y un poco oscurece, pero bueno, deja en claro que se está refiriendo a elecciones intermedias. Pero deja todo claro, porque también dice, vótenlo para que podamos sostener la ayuda. Así es, claro. Eso lo ratifica, Sí, que es lo pero bueno, importante. nosotros acá nos preguntábamos, ¿sabe Trump que las elecciones son intermedias y no presidenciales? Bueno, alguien en el interín se lo dijo. Ese tuit es una confesión de que no sabía que Yo estaba- creo lo mismo, estaba yo creo en lo la mismo. cosa. Ese tuit es una confesión Ese que de se eso. lo dijo no está más en la administración estadounidense. Claro. Bueno, y hoy para completar el circuito, Scott Bessent anuncia otra ayuda, entre comillas Sí. también, de otros 20.000 millones de dólares que serían complementarios al swap que ya fue anunciado. En este caso, y ahí se cuidan para la interna, algo que sé que vos te querés referir a eso, en este caso apoyado fundamentalmente en privados. Sí. En bancos privados, en distintos agentes, ya no estatales, ya no del Tesoro norteamericano, sino en una combinación. Nuevamente no está claro, no hay ninguna definición en ese sentido, pero hay tanta preocupación en la interna norteamericana con esto de que el gobierno está cerrado. El gobierno está cerrado, quiere decir que no aprobaron el presupuesto, con lo cual no hay plata, y hay 1 millón de laburantes estatales a nivel nacional que no están cobrando. Es algo insólito lo que está pasando en los Estados Unidos. Bueno, tiene que ver con sus mecanismos de funcionamiento, ¿no? Bueno, en ese marco, Scott Bessent aclara y subraya, son bancos privados, ¿no? Ahora vamos a ir a las repercusiones dentro de la discusión política en Estados Unidos, pero esto que cuenta Luispa es muy importante porque es deuda pura y dura la que anuncia Bessent. Lo que hizo Bessent fue juntar cabeza, a ver quién la pone para Argentina. Ujú. También, como dice Luispa, no hay un anuncio concreto. Por ahora es de pico. Por ahora es de pico. Pero no están ahí los organismos o los bancos, son bancos y fondos de inversión. Sí, bancos y fondos de inversión, A los y que quién después sabe a quién más agarran, ¿no? Para todo Que esto. te da la guita, pero después, ¿y a qué tasa? Por Y otra después parte, ¿no? Claro, después te la reclama. Porque por el supuesto. swap, eventualmente, vos lo tenés que activar. Así funciona el... Claro, por lo menos, mientras ¿no? vos no lo activás no se convierte en deuda. Exacto. De hecho, el de China no está activado, ¿no? Hay una Hay parte. 5.000 activados de un total de 18.000, o sea Claro. que hay 13.000 que todavía Argentina no usó, los tiene a disposición. Ujú. Pero bueno, es un dato importante. Uno puede decir, bueno, así cualquiera. Ayer Letcher publicó un dato que generó revuelo en las redes, pero lo tomaron varios, creo que es desde los Bopreal o un poquito antes, creo que del dólar blend que siguió este gobierno. El tramo de dólar blend que siguió ese dólar diferencial, ¿se acuerdan? En total, cada uno de los ingresos de nueva cantidad de dólares para tratar de calmar y traer estabilidad financiera, porque recordemos que se trata de sostener un dólar a un precio bajo, entonces todo el mundo va el ataque al dólar. De hecho, en estas jornadas también, hoy hubo nuevamente intervención del secretario del Tesoro, o sea, intervino el ministro de Economía sobre el tipo de cambio en la Argentina. Otra vez, aún así el dólar escaló un poquito sobre el cierre de la jornada, pero la suma, sin contar estos nuevos 20.000 millones que lo están contando solo hasta el swap que anunció Bessent, son 80.000 millones de dólares. Sacá los 20 que todavía no...
todo el resto se lo fumaron todo. Y digámoslo, es impagable. 80.000 millones, te diría 40.000 ya son impagables. No, lo que pasa es que algunos son cosas que no son necesariamente deuda. Por ejemplo, adelantos de retenciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hubo 2 momentos? Retenciones 0 ahora. Vos decís del total. Del total. Claro, lo que entró de las retenciones o el blanqueo no es deuda, pero lo sorprendente es que ¿dónde está esa guita? O sea, claro, ¿cómo se fumó? ¿En qué? Somos un colador, es lo que decía Hernán. De todas maneras, y en cualquier caso, nada de eso se va a poder pagar. Digo porque es importante que lo vayamos asumiendo para actuar en consecuencia. Alguien tendría que empezar ya mismo a trabajar en ese sentido. Eso no se puede pagar. La deuda no se puede pagar hasta tanto y en cuanto, al menos, primero va a haber que investigarla, ¿no? Por lo que dice Néstor. ¿Dónde está esa guita? ¿Quién se la llevó? ¿Quién cambió el fitito por un 128, digamos, por un Fiat 128? Va a haber que investigarla, pero pagar no se puede pagar. Bueno, insisto que ahí hay de todo. Están los adelantos del fondo, hay distintos organismos internacionales, hay repo, hay de todo. Algunas cosas son deuda y otras no necesariamente, pero son adelantos de dólares que ya te gastaste, que no lo vas a tener para adelante. Pero esto que menciona Luis Paz, creo que lo hemos hablado. Hay un grupo, el Grupo Atenas, si no me equivoco, que presenta el plan Q de quinquenal, que lo coordina Silvina Batakis. Así es. Que es una suerte de programa hacia adelante. No sé si es, vos nos habías pasado el dato, pero Néstor es el que nos había dicho, ¿por qué no están las cabezas referentes de todos los espacios que integran Fuerza Patria, sus referentes económicos, llamando a una conferencia de prensa y dando un testimonio que además permita meter esto en el marco de la campaña, ¿no? Sí, porque, salió la conversación la semana pasada cuando recordábamos que en el Frente de Todos se criticó durante 4 años, ¿no?, la falta de una mesa de coordinación, el masismo, el kirchnerismo, el sector de Alberto Fernández, en fin, todos los que componían Frente de Todos, los otros sectores. No había una mesa, se reclamaba eso, en vez de tener compartimentos estancos en cada uno del ministerio, coordinar acción. Por eso, por no haber eso, fracasó el gobierno, entre otras cosas. Bueno, ahora en Fuerza Patria hay esa mesa de coordinación. Bueno, apareció este grupo, Atenas, el plan Q, donde están todos los referentes. Hay gente de la Cámpora y del kirchnerismo, hay gente de Axel, hay gente de Massa, en fin, gente que está pensando algo completamente distinto a lo que piensa Trump para nosotros, es decir, un proyecto soberanista, de desarrollo, de ciencia y tecnología, productivo. Pero vos lo que planteabas no necesariamente era esto. Esto es pero que coordinen acciones todas las fuerzas internas de Fuerza Patria. Por si te toca. Pero acá la sensación es que falta un golpe de mesa, ¿no? Que falta una convocatoria formal. Hay declaraciones individuales de cada integrante de Fuerza Patria, también del FIT, también de otros espacios que se oponen a este modelo, pero concretamente lo que estaría faltando es, demos un testimonio, un hecho político, un acontecimiento político respecto de lo que significa este acuerdo con Estados Unidos y la continua toma de deuda. Completamente de acuerdo. Igual no es poco lo que nos cuenta Néstor, esto lo del Grupo Atenas, que haya un grupo con los distintos espacios que integran Fuerza Patria, discutiendo un proyecto de país, discutiendo para lo que viene. Uno supone que Milei no va a estar eternamente en el gobierno, ¿no? En algún momento ganará alguna fuerza nacional y popular. Que haya un grupo discutiendo, no sabemos hasta dónde es vinculante, ¿no? Eso no lo sabemos nunca, porque en general hay espacios, suele haber usinas de pensamiento que han tenido distintos nombres y reuniones hay. Después hay que gobernar y las urgencias te apuran, pero no es poco, yo lo subrayaría. No es poco, pero no alcanza. No alcanza. ¿Está en la discusión pública esto? No, de hecho acaba de conocerse. Lo que falta es esto que decís vos, Pablo. Eso está, hay una manifestación parlamentaria de oposición al gobierno, un bloque que activa todo el tiempo. Y que viene trabajando muy bien, ¿no? Sí, hay que por eso hay que decirlo, pero después la convocatoria a una movida política, hablamos muchas veces de la CGT, de otros actores del propio PJ, en fin, de gente que se movilice y que reclame con posturas muy firmes frente a todo lo que está pasando. Mientras tanto, que haya intelectuales que piensen la alternativa, pero falta eso otro, claro que sí. En un rato vamos a hablar con Omar Blaini, que es consejero y secretario general adjunto del PJ de la provincia de Buenos Aires y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. Vamos a preguntarle si la solución es el mapping. Quizá ahí está en el mapping del 16 de octubre, está parte de lo que efectivamente venimos reclamando. Bueno, hay voces más conocidas que se han hecho oír en las últimas horas, más predecibles si quieren, pero en lo que vamos a escuchar a continuación aplica él. Pasó fulano de tal y dijo, se están yendo al Joraca, se están pasando. Uno de esos es Carlos Melconian,
¿qué opinó sobre este acuerdo con los Estados Unidos? Y dijo: Yo nunca vi, digamos, una incursión cuasi colonial de este tipo. O sea, creo que cuando se discutía Braden o Perón no habíamos nacido nosotros. No. La moraleja de lo de ayer es que si alguien esperaba algo de ayer que terminó siendo confuso, con necesidad de aclarar, es decir, el mensaje de ayer dentro de la etapa 1, no te olvides, es que no cumplió el objetivo. Es como que se frustró el presidente americano, si entendió, no entendió, si término medio, si es condicional. Claro. Si, o sea, lo de ayer quedó como un elemento más de incertidumbre dentro de la etapa 1. Tiene la voz de Vilouta. Bien, sí, efectivamente era Vilouta el entrevistador. Bueno, pasó Carlos Melconian y dijo: che, esto es cuasi colonial. Esto es cuasi colonial, ¿no? Radio Madre descansa, ¿no? En la 530 descansa, de haber de Melconian y dice esto: nos estamos quedando cortos, diría yo, ¿no? Sí. En algo nos estamos viendo, si Melconian ve que esto es cuasi colonial. Y por supuesto, Lilita Carrió, no sé por qué digo por supuesto, y aparece Lilita Carrió, que también hace una caracterización de este acuerdo. Prestemos atención porque acá hay otro elemento, miren. Miren, acá hay un equipo económico caído, porque si el que tiene que hablar es Bessent, es porque no puede hablar el ministro. Y un ministro que no tiene credibilidad es un ministro caído. ¿Pero el ministro de Economía es Caputo o Bessent? Claro, pero cuando un ministro que tiene que hablar es el jefe del Tesoro de los Estados Unidos, es porque vos tenés un ministro caído. Porque si el ministro no tiene autoridad para hablar, lo escuché el otro día, era un taradito hablando, digo, ser no ser. Porque hacía campaña, decía todo es la culpa de la oposición. No, es la culpa de todos los desastres que hicieron, sobre todo a partir de julio, pero desastres económicos, y se los venía diciendo a Auxili: ustedes tienen que tener reserva, nosotros le aprobamos el acuerdo con el fondo, pero tienen que acumular reserva, no lo hicieron. Bueno, ahora, durante 6 meses puede ser que esto tenga, no sé qué van a hacer, pero este equipo económico está caído. Bueno, Elisa Carrió dice varias cosas. Es un taradito, dice por Caputo. Pasó Lilita Carrió y le dijo al gobierno: basta de hinchar con que la culpa de los cucas, ¿no? Que también es fuerte en ese sentido. Ya los cansa hasta a ellos. Sí. A Lilita, que vive diciendo, claro, diciendo que la culpa era de los cucas. Ya está, dijo, ¿no? Sí. Como nuevas melodías pide Elisa Carrió eventualmente. Pero también dice, si dice que es un ministro caído, está diciendo el plan económico está caído, coincidimos. Lo que pasa es que si es Barry Bennett, si es un asesor de Trump, o si es el gobierno de los Estados Unidos el que le marca la agenda política al gobierno sobre cómo construir gobernabilidad, no solamente el plan económico está caído, el plan político del gobierno está caído. Por no decir que el gobierno terminó, el gobierno de Milei, tal cual lo conocimos hasta acá, terminó. Lo que empieza ahora es otra cosa, que va a tratar de garantizar gobernabilidad para poder hacer efectiva la ayuda de Estados Unidos y de esa manera, bueno, más o menos capear un poco la cosa y concretar los negocios que tienen entre manos, sin duda, ¿no? Los más inmediatos, que son los amigos de Bessent haciendo negocio con los bonos, y los más de mediano y largo plazo estratégicos que tienen que ver con nuestras riquezas. Está tan claro todo. Lo que Lilita Carrió no dice, a diferencia de Melconian dice: che, esto es cuasi colonial, es decir, le molesta la injerencia. Lilita dice: está caído el plan económico. No estoy tan en desacuerdo con todo. Es la línea de me molestan las maneras de Milei, me molestan, ¿no? Pero no necesariamente critica de fondo el esquema. O sea, aparte dice que hasta julio andaba todo bien, no sé que andaba bien hasta julio, porque según ellas el desmanejo comenzó hace dos meses. Se refiere a julio porque en julio le aprueban, le dan el cheque en blanco con el fondo. Está bien, pero ella está diciendo, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hasta junio más o menos la cosa andaba? No sé, ella podrá pensar eso, yo creo que no. No, tampoco, lo que pasa es que ahí dice, bueno, que además confiesa que son partícipes necesarios de ese endeudamiento, digamos, ¿no? Bueno, y lo último para este tramo es dos cosas, si vamos con Fabi Wallman a la calle. Diego Santilli, candidato no impreso de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Escuchen lo que dice, porque me parece que no dice exactamente lo mismo que dice Milei. Yo siento que nos ganó la apatía y de alguna manera la indiferencia. Ese votante que las sufrió,
que la viene yugando, que la viene remando en el dulce de leche, que viene con una cuesta para arriba, yo siento que desde la elección de Capital a septiembre dejamos de hablarle. Y cuando vos dejás de explicarle el por qué y el para qué a alguien que hizo un esfuerzo enorme, que son la mayoría de los argentinos, la inmensa mayoría de los argentinos, de alguna manera no fue a votar. Por eso para mí es importante que vaya a votar. Hubo apatía en todo el país. Fíjate que todas las elecciones tuvieron el 60% de participación y algunas en el 50%. Yo espero que en esta elección vaya a votar el 70%, 72, 75% del padrón, que es lo que va a permitir descontar, y si descontamos tenemos una elección ganadora nacional. Bueno, Diego Santilli dice, hay que hablarle a los que sufrieron, hay que hacer referencia a ese dolor y hay que darle sentido otra vez a ese dolor. Cuidado con esto, porque Milei, si Milei va a ser la principal referencia de campaña, cuando habla de dolor y de sacrificio, Milei el mensaje que tiene es, el más ajustado soy yo. ¿Vos viste alguna vez un presidente que se congela el salario en este año y pico, casi 2 años? Eso es lo que dice Milei. El más ajustado soy yo, así que ni lloren, porque yo debería estar llorando. Ahí hay un problema, digamos, ¿no? Si la referencia va a ser el sentido del dolor de la gente, me parece que hay que hablar con el presidente y que cambie un poco el discurso. Y si quieren, para terminar en esta ronda de testimonios, habló Máximo Kirchner con Alejandro Berkovich en Radio Con Vos. Muy interesante lo que dijo, por lo menos esto que extrajimos de una nota, por supuesto, mucho más larga, y tiene que ver con la construcción política para lo que viene. Tenemos que tener claro los peronistas, aparte lo somos de chiquitos, que no va a alcanzar con el peronismo solo para sacar a nuestro país adelante. Y eso es importante entenderlo, digamos. Y creo que también hay que entender que esa construcción a futuro, para proteger los intereses de la Argentina, para que el próximo gobierno no sea un gobierno que sea casi manejado a control remoto de afuera, sino que tenga poder de decisión en la Casa Rosada, y gane quien gane. Hay una cuestión, Alejandro, creo yo, que es casi, no me gusta el término, pero vamos a usarlo igualmente, que es preideológica, ¿no? En un país tan endeudado como el nuestro, hoy leía temprano, por ejemplo, que Besen aseguró que podría llegar a 40.000 millones la deuda, ¿no? Sí. Creo que es la última noticia. Me remonta aparte al mismo número del megacanje del blindaje de la Rúa, ¿no? Casi como una suerte de eco del pasado que llega al presente. Bien, Máximo Kirchner advirtiendo algo que me parece tendría que estar mucho más sobre la mesa en este momento, y es que para salir de problemas tan profundos, yo creo que no se refería solo al peronismo, creo que se refería con fuerza patria, no alcanza. Claro, no, creo que sin duda se refiere a eso, ¿no? A explorar acuerdos con sectores, incluso quizás a la derecha de lo que es Fuerza Patria hoy, y con los que se viene acordando en el Congreso en algunos casos, pero bueno. Yo creo que efectivamente es así. Para salir de esto va a haber que lograr un consenso mayor. El tema es, bueno, ¿dónde está la hegemonía? ¿Cuál es el programa? Si eso genera condicionamientos, bueno, las discusiones habituales, ¿no? De todas maneras es una linda agenda de problemas, porque significará que se está pensando ya en lo que viene después de Milei. Nos vamos a la calle con Fabián Waldman. Hoy es miércoles de marcha de jubilados y jubiladas y también de la zona Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente sitiada. Hola Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes Pablo, buenas tardes compañeros. Efectivamente está cortada la avenida de Mayo, como siempre, a la altura de Sáenz Peña. Está pegando la vuelta a una movilización hoy un poquito más nutrida que los últimos miércoles, con la presencia de más organizaciones sociales. Han vuelto inclusive algunos hinchas que hace rato no se veían, y tratando de evitar cualquier tipo de enfrentamiento con la policía, que está presente con un carro blindado, con un carro blindado sobre Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña. Gracias, Luis. Además, el cordón que impide avanzar sobre Avenida de Mayo, luego de Sáenz Peña, y un conjunto de jubilados que vienen nuevamente, como todos los miércoles, a exigir por un futuro que, bueno, lo están de alguna manera rifando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la 530. ¿Venir todos los miércoles? Todos los miércoles vengo, sí. ¿Por qué venís? Y vengo porque estoy en defensa de los derechos de la gente que trabajamos toda la vida, y hay muchos que están pasándola realmente muy mal. ¿A qué te dedicabas vos? Docente. Hubo un paro de docentes
ayer martes. Sí, ¿Cómo sí. estás viendo la situación en general? Y lo que pasa es que yo estoy jubilada, entonces no tengo, digamos, acción política dentro de la escuela ni nada, pero sí. ¿Tenés tu salario atado al de los docentes o te jubilaste por afuera? No, no me ajuste con los salarios, con el salario docente. Me tuve que correr por cuestiones personales y bueno, pero bueno, mi labor de aporte fue por la docencia. Gracias, muy amable. Nada de nada. A ver, vamos de nuevo con otro testimonio. Fabi, mientras te pregunto, ¿hay movilización a Plaza de Mayo o al PAMI o se quedan ahí en Congreso? Ya hubo un sector de los jubilados que estuvo en el PAMI, vino para acá. Lo que sí hay en Plaza de Mayo, hasta hace un rato, llegué al Congreso 3-20, un despliegue de nuevas camionetas de la Fuerza de Seguridad, ahí pisando la gráfica de los pañuelos de la madre, en una demostración de fuerza de Patricia Bullrich, en momentos en que, bueno, también se está desarrollando aquí la marcha con los efectivos que rodean a los manifestantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estamos para la 530 en vivo. ¿Venís siempre aquí a la marcha? Sí. ¿Sí? ¿Estás jubilada? Soy jubilada. ¿A qué se dedicaba? Trabajé 40 años en administración. Y bueno, ahora tengo que estar acá luchando por mis derechos y por un ingreso digno. ¿Cuál es tu situación ahora con respecto a la economía familiar? A mí se me termina el día 10 cuando pago el alquiler. ¿Cómo estás haciendo con los remedios? Y se hace lo que se puede, algunos entre amigos nos pasamos, se hace lo que se puede, se come lo que se puede, se toman los remedios que se puede y bueno, y así seguimos resistiendo. El presidente hace unos días dijo que él se sacrificaba porque había congelado su sueldo desde el 11 de diciembre del 23. ¿Qué opinás? Opino que una cosa es congelar 4 millones de pesos y otra cosa es congelar 800.000 pesos, ¿viste? Gracias, me parece muy distinto. Gracias, muy amable. Bueno, se acaba con el alquiler el día 10 del mes, Pablo, me parece que es lo que de alguna manera están marcando. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estamos en vivo para Radio Madre. Consultarte, ¿venís todos los miércoles? Vengo todos los miércoles desde que cayó este gobierno Cipayo. Votaron este gobierno. ¿Estás jubilado? Sí, por supuesto. ¿Tu cuenta No, haciendo changas? Estoy jubilado y por supuesto tengo que hacer algo para sobrevivir porque, imagínate, esta mañana cobré, pagué el alquiler, no me quedó un peso. Así que imagínate si no tengo que hacer otras cosas. ¿Cómo haces con los remedios, con la comida? Los remedios, gracias a Dios, no tengo muchos inconvenientes de salud, pero nada, si tuviera que pagarlos, no puedo. Gracias a Dios tengo un compañero, un amigo que es mayorista de ferreterías y bueno, me da al costo elementos de ferretería y vendo por internet. Gracias, Vico. No, gracias a usted. Bueno. Qué bárbaro, Fabián, se repite lo mismo, ¿no? Pago el alquiler entre 1 al 10 y ahí se me acaba el ingreso. Sí, no los puse en fila uno tras del otro. No, me imagino, nos llamó la atención. Te puedo decir, bueno, vamos con un último testimonio, si te parece. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre, viejo? Estamos en vivo para 530. ¿Tu nombre? Marcelo Luchetti. Marcelo, venís siempre Sí, hace 2 años. ¿Estás jubilado? Estoy jubilado. ¿Con qué ganás? Le gano la mínima, laburé en la construcción, 40 años. Y hoy, bueno, estás con un cartel Luche como jubilado y Fuerza Pablo Gricho. ¿Cómo estás viviendo? Digamos, ¿ganas la mínima? ¿Cómo haces? Sí, y tengo que hacer changa. Siempre laburé en la pintura y tengo que hacer changa para llegar a fin de mes. ¿Cuántos años tenés? Yo 64. 64. Me jubilé hace 6 meses. Recién te jubilaste. ¿Y cómo estás viendo la situación? ¿Qué pensás? Es un desastre, esto es un desastre. Esto no va ni para atrás, viste ya. Pero esta gente va por todo, esta gente no va a cambiar. Esta gente no le importa si hubo 30.000 y hay 60.000 desaparecidos más. Esto no es así. Somos 6 millones de jubilados, somos 300 personas. Viste, la gente está en la casa, no quiere
salir y bueno. ¿Está asustado? Pensé, ¿no quiere participar? No, yo pienso que sí, que la gente que participa es la gente que alguna vez tuvo militancia o algo. La gente de barrio común, uno sale de la casa y todos tus vecinos te dicen, cuidate todo, pero vos no podés traer ni a uno. ¿A dónde vivís? En Lanús. ¿Y cómo está la situación ahí? Sí, como en todos lados, cagado de hambre, por inseguridad, y cada vez que hay pobreza hay más inseguridad, ¿vos viste cómo es? Los pibes prefieren laburar de soldadito que salir a hacer una changa que le quieren pagar 30 lucas por día. Entonces se recagan de hambre, entonces, viste, es cultural, es un problema de años, viste, pero la única manera de cambiarlo es estando en la calle. Gracias, viejo, muy amable. No, por favor. Bien, Fabi. Bueno, Pablo. Clarísimos los testimonios, muy importante recogerlos y conocer esa situación. Tanto hablar de los bonos, de lo financiero, de Scott Bessent, etcétera, etcétera. Todo termina allí donde vos nos contás que la gente paga el alquiler y se queda sin un mango, ¿no? Después de haber laburado 40 años, en el caso del último entrevistado en la construcción, en la administración, una docente, o sea, de todo rubro. Fabi, si te parece, volvemos en cualquier momento y seguimos charlando un poco más. Y también algo, perfecto, me imagino, del Congreso. Abrazo grande. Dale, hasta luego. Fabián Waldman charlando con nosotros desde las calles de Buenos Aires, 435. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Como les dijimos, vamos a conversar con Omar Plaini, ya está en línea, es secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, es consejero y secretario general adjunto del PJ de la provincia de Buenos Aires, es el secretario general del gremio de canillitas y es el presidente del Club Los Andes, sobre lo que le vamos a preguntar también en algún momento de la charla. Hace rato que no hablamos con Omar. Omar, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Luis Pagíniger y Néstor Restivo, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo a todo el equipo, a los oyentes, un placer conversar con ustedes. Gracias, Omar. Para nosotros también. Recién venimos de escuchar a Fabián Waldman, nuestro compañero allí en Congreso. Tiró tres situaciones al aire. Dos dijeron que pagaban el alquiler ya en estos días del mes y se le acababa por completo el ingreso. Y otro decía que se había jubilado hace pocos meses y que no le daba, que ganaba la mínima, que por supuesto no le daba, estaba haciendo changas con 64 años, después de 30 años de laburar en la construcción.
Hablamos tanto, ¿no?, de lo financiero, de los bonos, de las acciones, todo termina allí, en estos relatos, Omar, ¿no? Sí, totalmente. Está claro que una mayoría de la sociedad argentina hoy la está pasando muy mal. Cada vez que se trató de implementar un modelo de esta característica de carácter financiero economicista, hemos terminado de la misma manera, muy mal. O sea, aquí lo que no se habla nunca es de producción, de trabajo, de desarrollo. Nunca lo van a escuchar al gobierno nacional hablar de eso, ni al trabajo como el ordenador social. Ellos siempre hablan de números. El carry trade está a la orden del día y hay un grupo minúsculo hoy en la Argentina que está haciendo fortunas. Se están haciendo, ya eran millonarios, ahora se vuelven trillonarios, evidentemente. Todo esto es promesas vanas, diría algún tango, sí. Y todo el tiempo están haciendo eso. Y además tienen un tema mucho más grave, o tan grave como ese, que es la crueldad como valor incivilizatorio, ¿no? O sea, yo siempre digo que tiene que haber una frontera moral. Y esta gente ha hecho de la crueldad una forma de vida y tratan de acostumbrar a gran parte de la sociedad en esa crueldad. Es tremendo. Que en algún momento le garpó, ¿no? Esa manera de ser de Milei le garpó, le acumuló política, con algo conectado de la sociedad. Hasta que entraron en el terreno de la lógica común que la sociedad mira, porque a ellos también le entraron las cuestiones que ellos tanto criticaban. Ellos hablaban de casta y se llevaron las cuarta, quinta líneas de la política, porque ellos decían que la política era una casta. Bueno, señores, tienen algunos funcionarios que han hecho pasantía en todas las fuerzas políticas, porque es una linda manera de siempre cobrar del erario público, ¿no? Siempre son empleados públicos de una u otra manera. Sí. Después le entró la corrupción. Podemos empezar por el caso Libra, ni que hablar del tema de la vinculación narco del candidato a primer diputado de ellos, también una diputada. O sea, ellos también, de todo lo que se jactaban, hoy lo están padeciendo. Y creo que eso la sociedad es letal. En un mundo dinámico, en una sociedad, como diría Zygmunt Bauman, el polaco, en una sociedad líquida donde todo es efímero, volátil, es instantáneo, y en un mundo hiperconectado como el que vivimos, todo eso la sociedad obviamente lo matiza y va a tener una respuesta. Ya tuvo hace poco en septiembre, ya va a tener otra, no tengo ninguna duda, en octubre va a tener la misma respuesta que ya tuvo. ¿Qué perspectiva ves para la elección, Omar? ¿Y qué sería? Porque va a ser difícil contabilizar, porque por ejemplo, Fuerza Patria, si vos querés, la oposición más contundente que tiene el gobierno, aparece como Fuerza Patria en algunos distritos, en otros son otros sectores del peronismo con otro nombre. Es decir, contabilizar va a ser difícil, seguramente va a haber una disputa de sentido por el resultado. Claro. Pero ¿cuál sería para vos o qué estás viendo que puede llegar a pasar en la nacional? Mira, al principio hay una crisis muy profunda en la sociedad democrática. Por eso surgen estos outsiders de la política, muchos de ellos, como el caso del nuestro, sin historia, sin pasado. Y eso como virtud, digamos, ¿no? Claro, y la sociedad toma un diagonal, como diría un platense, y termina perdiéndose, es inevitable. Si vos no sos de la Ciudad de La Plata y vas por un diagonal, te perdés, eso es seguro. Y acá la sociedad evidentemente tomó un diagonal porque Milei es una consecuencia, no es una causa. O sea, hoy está en crisis todo el sistema y las instituciones también, obviamente. Está en crisis el barrio, está en crisis la familia, está en crisis los partidos políticos, está en crisis la acción sindical, está en crisis lo social. Todo está en crisis en un mundo dinámico como este que hay que replantearse. Por eso hay que tratar de leer las grandes plumas que hoy andan dando vuelta por el mundo para ver qué nos está pasando y cómo salimos de esta situación. Hoy no se planifica, hoy pareciera que conformar, como hemos hecho nosotros desde la CGT, una agenda para un nuevo contrato social, la sociedad dice, ¿de qué me están hablando? Bueno, todo eso lo tenemos que rever, por eso insisto con esta definición que alguna vez me escuchaste, si no volvemos a crear, es muy difícil que la mayoría, sobre todo populares, vuelvan a creer. Ahí tenemos un enorme desafío que nos interpela. Y estamos frente a un gobierno que, aprovechando toda esa situación, ejerce la crueldad y el despotismo como una manera, te diría, monárquica de conducir, pero eso tiene un límite también. Las sociedades se agotan de esas cosas y estoy convencido que más allá de las distintas, si querés, versiones del peronismo o distintas versiones del campo nacional y popular, la sociedad va a castigar duramente. Y hay un sector también que tenemos que tener en cuenta, que en un país como el de nosotros, donde el voto es obligatorio, si tomamos una media, prácticamente el 50% de la sociedad ya no le interesa,
con lo cual eso nos hace reflexionar profundamente y nos pone en esa interpelación más que nunca, porque terminan siendo la mayoría, y vos sabés que desde el único lugar que uno puede mejorar su calidad de vida, sus condiciones de vida, es desde la política, y desde el único lugar que se ejerce eso es desde la democracia. Por lo tanto, creo que estamos ante un desafío enorme, y creo que, desde mi mirada obviamente, lo que nos está pasando en la Argentina con este presidente es un accidente de la historia, nada más que eso, pero hay que trabajar en las otras cosas que te dije anteriormente, y muy profundamente. ¿Qué tal, Omar? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte cómo se traduce en esta reflexión que estás haciendo, cómo se traduce, vos mencionaste en la lista de instituciones en crisis, usaste esa palabra, la acción sindical la pusiste dentro de la lista. Bueno, ¿qué está pasando en la CGT? ¿Por dónde pasan las discusiones centrales? Que bueno, llevan a tomar distintas definiciones en un momento o en otro. En algún momento se define una acción sindical fuerte, en otra no, pareciera coincidir con el momento político, y a veces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la CGT ante determinada acción de gobierno? Pero bueno, me imagino que las discusiones deben ser muchas y tampoco deben ser fáciles, ¿no? Mirá, nosotros obviamente tenemos debate hacia el interior. Hay dos o tres cuestiones que son centrales. Primero, que más allá de los matices hemos mantenido la unidad. No es un dato menor, como valor. Segundo, vamos hacia un recambio, y tenemos elecciones en la CGT. 5 de noviembre, ¿no? Muy posiblemente allí haya una generación que pegue un salto cualitativo, con la sabiduría y con la experiencia también. La CGT, no tengo duda, fue la primera institución, que además cumplió hace poco 95 años de vida, que enfrentó a este gobierno, y ustedes lo saben. Primero frenando el DNU 70, en el capítulo 4 laboral, haciendo movilizaciones, haciendo medidas de acción directa de 12 horas, 24 horas, acompañando universitarios, a los jubilados. Después hay momentos que uno va manejando, digamos, porque, como digo siempre, sería muy sencillo en un país que nos pasa lo que nos pasa a nosotros, si vos, el movimiento sindical, tomás una medida de acción directa durante 24, 48, 72 horas y se resuelve todo. Eso no funciona en ninguna parte del mundo, y no es así. El mundo no funciona de esa manera. Por eso el Papa decía algo extraordinario, en esas 4 principios que él defendía. Él decía, la realidad supera la idea, entre otras cosas, ¿no? Y la realidad es esa. Nosotros fuimos marcando un tiempo y un camino que después tomaron los legisladores. No nos olvidemos que el DNU 70 fue aprobado mayoritariamente, y después muchos de esos legisladores que aprobaron ese DNU 70 del gobierno fueron mirando lo que sucedía, esa realidad, y fueron cambiando. De hecho, las últimas votaciones en el Congreso, en términos futboleros, en varias de ellas el gobierno perdió por goleada. Entonces, lo que estoy diciendo es, la CGT tiene una historia, tiene un pasado, tiene un presente y va a tener un futuro. Y nosotros estamos en ese debate y en esa discusión, porque de pronto hoy la cantidad de trabajadores registrados no son los que nosotros quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque no hay un modelo de producción, de desarrollo, de valor agregado a nuestras materias primas, entonces todo eso te va quedando. En algún momento se creyó que un Estado asistencialista podía reemplazar a un Estado que oriente, a un Estado que planifique, a un Estado que regule. Bueno, eso no sucede, no sucede. Si vos querés entrar en el concierto de los 40 países del mundo que tienen otra situación distinta, dentro de las casi 200 naciones que hay, evidentemente tenés que ir por la economía formal. Y eso requiere discusión, planificación, y la CGT está en eso. Y ojalá, en no muy largo tiempo, también nosotros podamos ser parte, ya que somos la columna vertebral del peronismo, que es el eje central del campo nacional y popular, podamos ser parte de las grandes discusiones de qué modelo de país queremos. Pero no está sucediendo eso por distintas razones que nos llevaría seguramente muchas horas discutir, pero que pasan. Entonces me parece que la CGT tiene una gran oportunidad en este momento. Omar, ¿qué tipo, en el proceso electoral que está llevando adelante la CGT, qué tipo de conducción, más allá de lo generacional que vos lo mencionaste, qué tipo de conducción se vislumbra en términos políticos sindicales? Y además quiero preguntarte en concreto si va a volver a haber un triunvirato o si va a haber un secretario general como hubo tradicionalmente, o esto todavía está en discusión. Mirá, voy por lo segundo. Es muy difícil construir un liderazgo, sobre todo hoy están en crisis los liderazgos mundiales. Entonces, tener la actitud o presuponer que la CGT lo tiene, no creo que sea esa la situación, hay que construirlo. Es muy probable que sea un triunvirato, es muy probable
que sea un triunvirato para ir en esa dirección, porque un Rucci, un Ubaldini no aparecen todos los días, hasta te diría una primera etapa de Moyano también, o un tiempo de Moyano también, eso hay que construirlo, desde ya. Y lo que se viene es una CGT donde tiene que interpelar, digamos, su representación y un modelo de país, y también esto que te estoy planteando. Hoy, la difusión y la información, que no es lo mismo que la comunicación, por lo menos de mi mirada, hoy ha superado la velocidad del sonido. Entonces, vos tenés que adaptarte a estos tiempos de esa sociedad líquida, como repito decía Bauman. Por lo tanto, nosotros tenemos que repensar todo el tiempo. Ahora, la organización sindical ¿Qué significa eso? tiene una característica. Perdón, Omar, para no irme del punto. ¿Qué significa adaptarse a esos tiempos líquidos en la acción gremial? ¿A qué te referís en concreto? Por ejemplo, que hay muchos chicos que trabajan bajo las aplicaciones. A mí me ha tocado legislar con un registro al respecto. Chicos que trabajan con las aplicaciones, o no tan chicos, que no les interesa ser parte de una organización sindical. Prefieren estar al arbitrio de una nube, ¿no? Todo un tema que no les interesa, que quieren administrar su tiempo en forma y eso individual. No puede ser porque la representación sindical no los interpeló en vez de pensar en lo contrario. No, eso tiene que ver con la política que ha desarrollado un modelo y ha alentado un modelo, porque hoy, por supuesto que nosotros tenemos que hacer nuestros análisis. ¿Qué sucede? Si vos realmente hoy querés interpelar a esos sectores, tenés que ir al pensamiento de ellos, y también es un tema cultural y generar conciencia, explicando claramente algo, que desde lo individual, frente a una concentración mundial tan brutal como la que hay, vos no vas a resolver los problemas. Que la organización sindical está por encima de los nombres propios de los dirigentes. La organización sindical te permite lo colectivo, y el sindicalismo argentino no es solamente un sindicalismo de conflicto. Es casi el único caso en el mundo que no solamente discute condiciones laborales y salariales, sino que, como cualquier gobernador, cualquier intendente, hasta presidente, el sindicalismo argentino administra salud, educación, formación profesional, turismo, recreación. O sea, nosotros somos administradores. Nosotros tenemos una parte ejecutiva muy fuerte, eso nos caracteriza y mundialmente se reconoce en nuestras organizaciones sindicales. Ahora, eso hay que profundizarlo. Por eso los cambios generacionales son muy importantes. Y es muy importante que hoy, ustedes lo saben tanto como yo, en los últimos 50 años, el desarrollo científico y tecnológico es tan extraordinario que nunca la humanidad imaginó. De hecho, estamos hablando de la inteligencia artificial, y eso nos interpela como representantes del conflicto social. Ahora Omar, pongo ahí un punto. Muchas veces hemos hablado, y vos sos de los referentes sindicales que creen que la CGT y los gremios tienen que tener un proyecto de país, y que tienen que trabajar por un proyecto de país. Claro. Eso siempre me pareció muy importante. No sé si toda la representación gremial lo entiende de esa manera. De hecho, hay gremios que dicen, no, nosotros en política no nos metemos, acá estamos. Vos siempre fuiste defensor de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina representados orgánicamente tienen que tener un modelo de país, porque hay modelos de país que lo benefician, otros no. Bueno, de hecho tiene un cargo en un partido político, ¿no? Claro. Además de eso, vos siempre hiciste, de todas las veces que hemos conversado, siempre hiciste mucho hincapié en la capacidad de gestión que tienen los sindicatos en la Argentina, que es lo que decías recién. Y yo eso lo comprendo. Ahora, si hay que explicarlo tanto, cuando lo que se habla de la CGT en la calle, en esta calle que duele, es, che, ¿y la CGT dónde está? Ahí hay un problema. Yo, insisto, entiendo lo que decís, pero también me parece que no es que la gente no termina de entender qué es lo que pasa con la CGT y entonces hay y la CGT es incomprendida, sino que quizá la CGT no está comprendiendo que se le está pidiendo otra cosa. ¿Se entiende el punto? Muy buena la pregunta, excelente. En esa contradicción está la respuesta. Si se le pide a la CGT ¿dónde está? Porque verdaderamente es un factor de poder que nosotros no hemos todavía podido implementar y nos quedamos como un factor de presión. Y dentro de eso hay una característica. Las organizaciones sindicales estamos todas comprometidas políticamente, porque cuando Juan Perón las recrea, allá a mediados del siglo pasado, y nos da la participación y protagonismo político, nosotros asumimos eso, que el peronismo es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Y entonces nos quedamos como acompañando y no asumimos esa autonomía que yo creo que tiene que tener la CGT, autonomía
aún de gobiernos cercanos a nosotros, con miradas como la nuestra, ese es un debate que tenemos que nosotros profundizar. ¿Por qué? Porque nos quedamos siendo la columna vertebral. Y yo te he dicho más de una oportunidad, bueno, a mí me gustaría ser la cabeza más que la columna vertebral. Para eso nosotros debemos discutir, digamos, en todos los terrenos de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la salud, del trabajo, de la producción, de todos los sectores. Por eso la CGT es lo más representativo en la Argentina, ser ese factor de poder y no de presión que nos permita en algún momento que nuestros cuadros puedan ejercer esa conducción. Bueno, para eso la dinámica hoy del mundo te exige todo el tiempo analizar y profundizar y formar cuadros integrales. ¿Por qué digo esto? Generalmente nuestros hombres y mujeres se preparan en lo cotidiano. Los empresarios mandan su CEO a Harvard, a Chicago, y nosotros en la política muchas veces armamos cuadros solamente para la gestión pública y nos desinteresamos lo que pasa en el club de barrio, en la parroquia, en la cooperadora o en la propia unidad básica. Perón hablaba del cuadro integral, no Mark Twain, el hombre que se adelantó, creó un siglo al resto de los líderes mundiales. Entonces me parece que todo está en debate, Pablo, creo que todo está en debate. Entiendo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener instituciones que se autofinancian. Por eso, ¿qué te dice este gobierno? Lo primero que dice Sturzenegger, y no aquí, lo dice en Estados Unidos, el señor, ese tremendo caradura, lo que hay que hacer es desfinanciar a las organizaciones sindicales. Claro, porque la organización sindical, como la definió magistralmente Perón, es de carácter permanente, como la familia. Ahora, ¿estamos en crisis? Sí, porque todo, la sociedad y el mundo está en crisis, en un mundo que pasó en los últimos 30 años de 5.500 millones de habitantes a 8.000 millones de habitantes, y ahora se están replanteando muchos países. Paremos un poquito, somos demasiado. Entonces lo que digo es, nosotros por supuesto que tenemos que dar respuesta, y tenemos para dar respuesta. Ahora también tenemos que reinventarnos en algunas cosas, como me pasa en mi actividad, y también tenemos que dar un salto, desde mi perspectiva, cualitativo en la conducción del CGT, con una generación que esté más cercana a lo que sucede hoy, porque imagínate, uno cuando tiene que navegar en la autopista del celular, a mí, porque acumulo juventud, se me complica, pero un muchacho joven seguramente lo hace más fácil y más útil que lo que puedo hacer yo. No se olviden de uno de los grandes aprendizajes de este tiempo, que es lo viejo sirve, pero Juan, lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Extraordinario, no tengas ninguna duda. Bueno. Hagamos como los países orientales que tienen los viejos sabios, los sabios viejos. Eso siempre eso, porque el andar regala vida, dice don José Larralde. Está muy bien. Y la vida es experiencia, amigo. A ver, Omar, una última cuestión. ¿Qué están preparando para el 17 de octubre? Para el viernes. Bueno, un acto magnífico, innovador, que va con lo que sucede hoy en el mundo desde el punto de vista de lo visual, de lo comunicacional. Así que estamos preparando algo que es maravilloso. Por eso te digo que nosotros en estos debates internos, ¿pero qué y es? el haber sostenido la unidad, bueno, es un mailing con cosas novedosas que ya lo van a ver, ¿viste? Con lo que sucede hoy, ¿viste? Que pasan con los rayos láser, con todas esas cosas, pasan cosas maravillosas ahí. Lo tiene medio en secreto la gente de comunicación, nos pasan algunos adelantos, pero va a ser algo maravilloso. Omar, el 16. Omar, 17 de octubre no pide calle. Siempre estamos en la calle. A ver, 17 de octubre, va a haber todo tipo de actos. Nosotros lo vamos a hacer el 16. A ver, hoy tenés un montón de peronismos. Esto también ustedes lo saben. Por eso hay que sintetizar, hay que tener grandeza, hay que tener despojo. No hay que ser autosuficiente, hay que dejar los egos de lado, las vanidades. Esa también es una enseñanza que te dan los ciudadanos todos los días, que hay que tomarlo. Pero bueno, también hay algunas cosas que hay que ayornarse, pero siempre recurriendo a la memoria. Los jóvenes tienen que saber qué significó el 17 de octubre en este país, un antes y un después de la Argentina, pero nosotros hacemos cosas, créeme que hacemos cosas todo el tiempo. No digo que no, pero justo lo emblemático del 17 de octubre, y a mí me encantaría que los jóvenes no lean en los libros de historia lo que eran las grandes movilizaciones de un 17 de octubre y lo que significa. Digo, pues está casi que Milei te deja servida la escena en algún... Bueno, pero va a haber actos, tengo entendido, va a haber actos en San Vicente, va a haber actos aquí en Capital, ya va a haber muchos actos. La CGT está haciendo algo hermoso, que comienza el 16 y termina el 17, seguro, porque es a la noche. Así que por ahí quien te dice que te sorprendemos a la medianoche, que ya estamos en el 17 con el acto. Un gran abrazo. Déjame preguntarte finalmente por los Andes. A 8 se quedaron del reducido. ¿Cómo está eso?
estamos muy bien porque ascendimos el año pasado, hace 2 años y medio que estamos en esta comisión directiva, ascendimos el club, estuvimos muy cerca del reducido, mantuvimos la categoría, ordenamos un club que administrativamente la verdad era un desastre, lo ordenamos, crecimos en socios, sumamos 7.000 socios en 2 años y medio, está totalmente ordenado y hoy muchos profesionales quieren venir a los Andes y además hemos hecho toda la semana, como digo yo, al club se va a poner, no a sacar, y toda la semana una obra, y cumplimos toda la semana una obra, ahora hemos recuperado Villa Albertina, ahora que se habla tanto de la seguridad, nosotros tuvimos intrusado durante 3 décadas nuestro predio en Villa Albertina, pleno Villa Albertina, pleno Villa, cuartel noveno Loma de Zamora. Bueno, después de casi 30 años sacamos a los intrusos, que te imaginás, quiénes son. Bueno, lo sacamos. Entonces, pero no hacemos la daca de eso porque siempre es un volcán que está ahí, nosotros no queremos que entre en erupción, pero lo logramos en base a qué? A esfuerzo, a sacrificio, a tener un método de trabajo, a demostrar transparencia en la institución y sobre todo que haya democracia en nuestros clubes porque además del fútbol tenemos el orgullo de ser uno de los 14 instituciones que tenemos un complejo educativo con 1.500 matrículas, no es poco. Omar, un gran abrazo, gracias como siempre por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por la deferencia. Tan francamente. Vamos con todo el 26 de octubre. Abrazo grande. Abrazo grande. Omar Plaini charlando con nosotros. Somos Radio AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. El Consejo Directivo, hartos de promesa, programaba su plan de lucha en busca de encontrar la sensibilidad social que el gobierno no tenía. Hemos sido bien claros, citados por el gobierno para hacernos promesas y para luego querer cambiar el léxico de nuestro pueblo, hablándonos de marcos y hablándonos de bandas. Los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social que se debe realizar como verdaderamente corresponde. Que vuelvan las ideas. Es la justicia social.
Jaime Ross engalana la tarde de la 530 de Que Vuelvan las Ideas en esta jornada de miércoles 15 de octubre. Estamos ya pisando la segunda hora del programa. Muy rapidito antes de Gabriela Radice, pero 8 de la noche, atención, porque semifinal. Yo sé que para ustedes que se embanderan al final, para que ustedes que es el momento. Para ustedes que se embanderan ya cuando la cosa está de nervios, cuando estamos todos alrededor de algo que venimos viendo hace tiempo. Hoy la sub-20 mundial de la categoría, sí, esa misma categoría que te hizo vibrar tantas madrugadas, ni siquiera en Japón, en el 79, estamos hablando de Qatar, estamos hablando de Malasia. ¿Se acuerdan ustedes esas, sí, claro, esas madrugadas viendo a Román, viendo al payasito Aymar, viendo a todos esos jugadores que nos dieron tantas alegrías? Bueno, a Luchito Figueroa, ¿se acuerdan? Sí, claro. Qué Lucho 9, Figueroa. Es uno de los que compartimos, claro. Qué delantero, Lucho Figueroa, por favor. Luciano Figueroa. Bueno, a las 8 de la noche, Argentina Mundial Sub-20 semifinales. Es decir, si gana, pasa a la final. Frente a Colombia. Están jugando en este momento Marruecos y Francia. No voy a decir nada. El otro lado de la semifinal, Marruecos y Francia. No voy a decir nada. Pero entonces tiene su morbo, además. Ahora, viste, se empiezan como a embanderar. Muy bien. Y le quiero dar una muy buena noticia a Néstor Restivo, que la necesita. La necesita. Está Gaby también. Gaby viene padeciendo la primera hora del programa, quiero que lo sepan. Pero esta es para Restivo, esta buena noticia. Néstor, 5-1 ganaste. 5-1, Independiente frente a Atlético Tucumán en reserva. En la reserva. Pero bueno. Es el futuro, Néstor. ¿Qué es el futuro, Néstor? Andamos bien, salimos campeón de algo, no me acuerdo de qué. ¿Cómo de algo? De algo, del campeonato local, calculo. No sigo el fútbol femenino, pero en otras cuestiones vamos bien. Independiente es una gran institución, no andamos bien en primera. En los mayores. No, los mayores andan. Fallan un poquito. Jugó bien Independiente el otro día. Jugó mereció bien, más. Mereció más. Bueno, 5 y 7 se viene Radice. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ¿Dónde nos llevas, Gaby? Me lo llevo a 4 sedes de cine a partir de esta semana y hasta el 25, porque empieza la 12ª edición del Festival de Cine Asterisco, que es el Festival de Cine LGBTIQ+. Es un festival que apuesta a la diversidad a través de cortometrajes, de largometrajes, de historias que vienen, muchas de ellas contando sobre los derechos humanos desde ya, otras sobre una misión del mundo que el mundo parece querer ocultar, querer sepultar, derechos que parecen querer patear. Pero bueno, aquí está viva la cultura para decir que no, que resiste y de lo lindo. Es así que comenzarán las proyecciones, como decía, por un lado, en el Malva hay una gran programación que viene a mostrar sobre este festival de cine. Por ejemplo, la posibilidad de ver a partir del jueves 16 a las 11 de la noche la película Una noche en Palladium, que hizo Francisco Novik y que más de una vez ha tenido sus réplicas en fiestas que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, con la proyección también, con la participación de Willy Lemos, con la idea de recuperar un poco ese perfume poético y militante de la diversidad que ocurría en ese entonces en Palladium. Después el viernes será oportunidad de ver, por ejemplo, la película Croma de Manuel Abramovich. Estoy citando una por fecha, no, son muchos cortos y muchos largos. También se va a ver El Príncipe de Nanahua el domingo 19 de Clarissa Navas, tremenda película, creo que es muy extensa, el otro día tenía también una proyección por acá. Y por ejemplo también será la oportunidad de ver el jueves 23 la película de Fermín de la Serna, Amantes en el Cielo. Amantes en el Cielo, y acá me detengo, es una historia sobre 2 mujeres trans cocineras en un buque carguero en la Amazonía peruana. Son Cristina y La Bonita, 2 personajes que Fermín conoció en oportunidad de un viaje y que retrata de una manera también poética, pero también mostrando el dolor muy particular de esta historia, porque Cristina y La Bonita son 2 mujeres trans en proceso de destransicionar. ¿Qué significa eso? Es volver hacia el género de origen. La transición es cuando alguien que se percibe, de un género determinado, cambia hacia ese y hace todo el proceso de transición. Son mujeres trans. En este caso,
destransicionan. Una de ellas porque su madre murió y le hizo una promesa, la otra porque tiene un sentimiento de que va a arder en el infierno. Todo tiene que ver con las presiones del afuera, ¿no? O las presiones que vienen para construir la identidad desde otro lugar que no sea la propia percepción, ¿no? De quién soy. Amantes en el cielo viene de recorrer distintos festivales, es un trabajo que hizo Fermín de la Serna y que, bueno, realmente tiene mucho para descubrir, posibilidades de encontrarse con muchas películas realmente muy interesantes. Cristina y la Bonita parece que es tan conmovedora la historia que cuando salieron de otros festivales por los cuales estuvieron, lo que ocurrió con Cristina y la Bonita es que la gente cuando termina de verlo se cree que es una ficción. Y dice, qué loco la ficción que se mandaron. Es parte de lo que cuenta Fermín a propósito de la presentación de esta película que se va a dar en el marco del Festival Asterisco, que como digo, comienza a partir de esta semana, el 16, y será en el Malva, en el Museo del Cine, que está en Cafarena 51, en la Fundación Proa, también ahí en La Boca, en Pedro de Mendoza 1929, y en Hasta Trilce, ese precioso lugar que está en la calle Massa. Hasta Trilce está en Massa al 177. Todo lo que circula en Hasta Trilce es también para atesorar, para darse una vuelta por allí y encontrar muy buenas obras de teatro, buenas películas, buenas propuestas. Así que a partir de este 16, invitado todo el mundo a es un festival que es muy importante, ¿no? Porque viene a contar sobre la memoria. Yo no quiero usar queer, se usa mucho en el mundo del cine la memoria queer, pero bueno, es la memoria de la diversidad. En este tiempo de tanta virulencia contra los derechos de las personas y tanta violencia tremenda, terrible, palpable, está bueno recordar luchas, historias que tienen que ver con archivo audiovisual, así que bienvenido sea al Festival Asterisco, una nueva edición que ya estará en marcha a partir de este 16. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde vamos, Néstor? Vamos a ir a Estados Unidos, pero manteniendo el vínculo con el que hablábamos al principio, ¿no? Su relación con Argentina, lo que sucedió ayer en la Casa Blanca y las repercusiones que ha tenido. Hace una hora y media, no más que eso, un senador de oposición al gobierno de Donald Trump, Bernie Sanders, sacó un comunicado por la red X diciendo que esos 40.000 millones de dólares que se prometen a Argentina, los que hablamos, los 20.000 del swap, los probables otros 20.000, conviven con 15 millones de estadounidenses que han perdido su seguro médico y con 20 millones de estadounidenses que han visto duplicar sus cuotas, digamos, ¿no? Entonces se pregunta Bernie Sanders, ¿dónde está eso de Estados Unidos primero o America First? Digamos, mientras se le supuestamente ayuda a la Argentina con semejante palada de plata, lo que está pasando en Estados Unidos adentro es eso. Bueno, esto viene pasando desde hace ya varias semanas, cuando el gobierno de Trump, de Scott Bessent y otros hablaron de la posibilidad de ayudar a Argentina, empezó toda una política de muchos medios de comunicación y de la oposición a Trump cuestionando esto, dado que en Estados Unidos, por un lado, se vive lo que aquí llamaríamos una grieta muy fuerte respecto del modelo de país, pero además una situación social interna muy complicada. Luis recordaba, están sin presupuesto en estos días, tienen un auge muy fuerte de indicadores muy dramáticos en términos de pobreza, de gente sin hogar, de militarización de la sociedad, de seguro médico que cada vez crece más en su cuota, y entonces, bueno, no se entiende muy bien dónde está América primero. Una de las primeras voces que salió en esta crítica interna al supuesto apoyo de Estados Unidos a la Argentina, es alguien también del Partido Demócrata, que es la senadora Elizabeth Warren, que han cuestionado esto diciendo que lo que se buscan no es establecer un apoyo a la Argentina, sino beneficiar a fondos como BlackRock, Fidelity y Pinco. Esto lo dijeron varios legisladores demócratas que sacaron este comunicado. Se refieren a Scott Bessent. Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, pero igual que Caputo, igual que otros, son gente que trabaja en el mercado, vienen del mercado financiero. Son traders. Son traders, invierten en bonos. Esos bonos de Argentina bajaron mucho en los últimos meses, y uno se pregunta si ese salvataje para salvarse ellos o algún gesto de patriotismo para Estados Unidos, ¿no? Ahora, luego de lo que pasó ayer entre Trump, vuelven a replicarse estas voces. No solo en el Partido Demócrata, habíamos dicho la semana pasada ya que mismo dentro del Partido Republicano, legisladores, en este caso senadores de Iowa, de Dakota, es decir, de estados muy fuertes con el tema agrícola,
y que compiten mucho con Argentina, también están cuestionando a la decisión que tomó Trump. Lo que la oposición y los medios le critican, sobre todo a Donald Trump, es esta ayuda internacional cuando adentro hay muchas necesidades. Veamos algunas repercusiones que hubo. En algunos medios se trabaja también sobre la injerencia electoral. Esto lo dijo el Washington Post. Injerencia electoral. Recordemos que cuando ganó Trump la primera vez como presidente, se cuestionó mucho, nunca se pudo probar nada, la supuesta injerencia de Putin y de la Federación Rusa en el sistema electoral estadounidense que habría perjudicado a Hillary Clinton. Bueno, tomando ese ejemplo, dice, bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo, diciendo a quién hay que votar en otro país, ¿no? Ayer Martín Granovsky, por supuesto sin desconocer que hubo injerencia de Estados Unidos en elecciones y en las democracias en general, digamos, ¿no? Sin desconocer eso, pero decía, desde el 40, tomó la cifra simbólica del 17 de octubre del 45, todos los presidentes, desde Truman hasta Biden, ninguno había hecho una referencia explícita sobre elecciones en la Argentina, ninguno. Claro, ahora sí ocurre. Bueno, sabemos que este modelo de gobiernos, de partidos políticos, de la extrema derecha ha superado todo tipo hacen explícito lo que antes ocultaban, ¿no? Lo mismo hace Milei y lo mismo tantos otros, ¿no? Justamente sobre eso, lo que dice el editorial del Washington Post es que una interpretación al apoyo de Trump, una interpretación obvia, porque lo dijo ayer en la conferencia de prensa Trump, es que puede ser una estrategia, dice el Washington Post, de Trump para armar una red de aliados no socialistas en América Latina. Bueno, vos decías, Pablo, ayer cuando escuchaste toda la conferencia, sí, que él habló de la próxima elección en Chile, lo que sucederá este domingo en Bolivia, lo que pasa acá en la elección de medio término, el año que viene en Brasil y en Colombia, si están atentos a lo Entre que Marco pasa. Rubio y Scott Bessent estaban trabajando muy fuerte sobre esas situaciones. Otras declaraciones que tomé, hay montones, ¿no? Un señor que se llama Caleb Ragland, me da risa porque Ragland, si uno lo traduce, es tierra de trapos. El tipo es el presidente de la Asociación de Sojeros de Estados Unidos, ¿no? Una tierra de trapos se llama el hombre. Bueno, dijo, la frustración es abrumadora. Los precios de la cosecha, los precios caen de la soja, la cosecha está en plena marcha y en lugar de acordar con China, recordemos que Estados Unidos está en una guerra comercial con China que ahora encima se agudizó, vemos que le dan 20.000 millones de dólares a la Argentina. Es decir, en vez de ser nosotros lo que le vendemos a China, que es lo que nuestra gran demanda sojera, le ayudamos a un país competidor. Entonces, también se pregunta, ¿cómo encaja esto del America First o Estados Unidos primero con todo esto? Bueno, el que respondió fue Scott Bessent, una vez más. Dijo, Estados Unidos primero o America First no quiere decir Estados Unidos solo, dice Bessent, diciendo, tenemos que ir con otros. ¿Quién le sale a responder en el New York Times? Paul Krugman. Paul Krugman se pregunta si no hubo apuestas fallidas, dice, en los bonos de Argentina de estos que supuestamente quieren apoyar a la Argentina. Entre ellos Scott Bessent, está el caso de, el mismo Luis Caputo, ¿no? Que tenía en su posesión bonos argentinos, y otros financistas más que son los que aparecen en todo este arreglo. Es un rescate para los ricos, disfrazado de ayuda internacional, dijeron otros legisladores del Partido Demócrata. En lo concreto, lo que está impulsando el sector opositor a Trump, es decir, los demócratas en el Capitolio, es un proyecto que se llama No Argentina Bailout Act, no a la ley de rescate a la Argentina, y lo impulsan Elizabeth Warren y Chuck Schumer, que es un senador por Nueva York. Y finalmente, desde Arizona, otro legislador que tuvo bastante impacto en las redes y todo eso es Rubén Gallego, dice, ¿creen que somos tontos? ¿Cómo el éxito de Argentina va a ser una prioridad de Estados Unidos? Me parece que esa frase es muy buena porque siempre lo decimos, en la historia de Estados Unidos, el éxito de Argentina es mala noticia para ellos. Argentina es un país competidor, no solo en la oferta agrícola, no solo como uno en el norte y otro en el sur de las Américas tienen un atractivo hacia el mundo, sino que históricamente Estados Unidos trabó cualquier desarrollo científico argentino. Le pasó a Perón con el Pulqui, le pasó a Alfonsín con el Cóndor, pasa con Atucha 3. En fin, Argentina siempre sintió en Estados Unidos ese pie. No es el único factor, pero que trabó su desarrollo científico-tecnológico. Y este hombre se pregunta cómo el éxito de Argentina va a ser bueno para Estados Unidos. Que es lo mismo que se preguntaba el presidente de Ciara y Dígoras, ¿no? Claro. Que decía, para nosotros Estados Unidos es su competidor, Trump es un dolor de cabeza en
en este momento. Así es, así que digamos, toda esta cuestión de si habrá dinero o no habrá dinero, condicionado al resultado electoral y demás, ha abierto un gran debate, muy profundo debate sobre el modelo de desarrollo argentino, pero también sobre la grieta que vive el propio país del norte. Ahora, es muy llamativo, nosotros naturalizamos todo demasiado rápido, pero vieron que ya ni hay expectativas sobre la palabra de Caputo, no hay expectativas sobre lo que diga Sturzenegger. Hay expectativas sobre lo que digan los funcionarios estadounidenses. Es tremendo. Hoy habla Milei a la tarde con Feynman, si no me equivoco. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero lo que termina de cocinar un poco el asunto, traer calma o todo lo contrario, son las palabras o los yerros de Trump y de Bessent eventualmente. Y estamos pendientes de la discusión política interna dentro de Estados Unidos sobre lo que puede impactar en nuestro propio plan económico. No solamente el plan económico, ya lo dijimos, ¿no? La ruta política, la construcción política, el plan político de Milei, que se lo bajan los asesores de Trump para que siga a pie juntillas. Es tremenda la escena. Y es distópica la escena, ¿no? Es distópica. Gracias, Néstor. 5:20. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Daniel Tonietti está en AM530. Fue ministro en la provincia de Buenos Aires, ministro a nivel nacional, también fue canciller, es ingeniero agrónomo y conoce como pocos también al peronismo. Vamos a saludar al ingeniero Felipe Solá. Obedecer inmediatamente una orden en contra de argentinos a los que se les asignaba bastante poder, como eran los productores agropecuarios, indica hasta qué punto Milei ya no trabaja para los sojeros argentinos como se podría haber pensado. Milei trabaja para los sojeros norteamericanos. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
otro país de la región, no sé si llegamos, si no hay otra cosa de esta región. Sí, digo, ¿de qué región? No, porque está entre Jaime Ross y Bob Dylan, los uno por poesía. Está bien. Me quedé pensando en qué región. Bueno, América. Ahí va. América, Muy bien. Región América. ¿Vieron, un paréntesis grande como una casa, la cantidad de gente que se supone que está de este lado del Río Bravo, que para hablar de estadounidenses habla de americanos? Sí, es insoportable. Pero es fuerte. Sí. Muy fuerte. Que te lo cante Pañi, bueno, todavía, pero que... Dale, gente que debería hacer del uso del lenguaje Sí, lo tiene incorporado, muy incorporado. Y es raro. Una época que se usaba mucho el americano y había que corregir con el estadounidense. Pero sí se usaba. Pero incorporado en la sociedad argentina yo no lo noté nunca mucho. Yo sí, porque me la pasaba corrigiéndolo. Gente grande. De hecho, vivo corrigiéndolo. ¿No? Gente formada, con posición tomada, dale, bueno, 5:27. Por eso, por eso el América para los americanos, que es de los Yankees, es América para ellos. Para ellos, sí, claro. No exacto. Porque América para los americanos suena bien. Sí, claro. Sería América para los mexicanos, América para los argentinos. Que nos indemnicen por la conquista, digamos, ¿no? Exacto. Para ellos. Bueno, Luis Pablo Giniger, ¿qué tenemos de actualidad política? Primero repasemos algo que no mencionamos. 0-0, Néstor, 0-0. Bueno. Por ahora 0-0 Marruecos y Francia en la otra semifinal. Sí. Que no mencionamos, recuerdan ustedes, cuando charlamos con Carlos Heller el lunes, nos advertía que había convocado una sesión en el día de hoy para la Cámara de Diputados. Bueno, esa sesión no se hizo, no se logró quórum, pero además esa sesión tenía un objetivo central y era que fueran a prestar declaración ante la Cámara de Diputados Karina Milei, secretaria de la Presidencia, Luis Caputo, el ministro de Economía. Bueno, los dos dijeron, no podemos ir, estamos salvando a la patria. Se la dejaron media servida, ¿no? Se la dejaron media servida, es cierto, Unidos. Pero bueno, como parte de la comitiva que viajó a Estados Unidos, es cierto que algún argumento tenía. Y Mario Lugones, el ministro de Salud, que tenía, igual que Karina Milei, tenía que dar explicaciones sobre lo que ocurrió con la agencia de discapacidad. Por el 3. Por el famoso 3%. Bueno, Mario Lugones tampoco iba a venir, también se excusó, dijo por problemas de agenda, pero que estoy a disposición, Eso es lo que dijo Mario Lugones. No puedo por problemas de agenda, pero estoy a disposición. Así que todavía estos funcionarios del Gobierno Nacional no han pasado por la Cámara de Diputados, tampoco participaron de otras citaciones que varios de ellos tuvieron, así que no hay nada en ese sentido que extrañe. Bueno, ese es uno de los temas. No, la pregunta es cuánto logran acorralar esa participación si es que el Congreso se va poniendo intenso con el asunto. Es interesante para ver si efectivamente hay sectores que levantan la pata del acelerador observando todo el nuevo diagrama que manda Estados Unidos para construir gobernabilidad. Bueno, para mí es importante también sobre para eso. Además tenía que dar explicaciones Luis Caputo, tenía que contar. Bueno, la mano viene por este lado. Estamos trabajando, sobre todo el presupuesto. Estamos trabajando en eso. Sí. Bueno, y el otro tema, recuerdan ustedes que el proyecto de ley para regular los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, si bien se aprobó en general la semana pasada en la Cámara de Diputados, hay un artículo, el artículo número 3, que tenía que ver con los plazos. ¿Qué dice la ley? Lo repaso rápidamente. La ley dice, de aprobarse definitivamente, que un DNU, un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, tiene que ser ratificado por las dos cámaras en un plazo de 90 días, si no el DNU no corre, no rige más. Esto se aprobó en general, pero lo que se objetó es el artículo 3, que habla precisamente del plazo, porque la Libertad Avanza, el PRO y quienes se opusieron dijeron, 90 días es poco tiempo, digamos, es un plazo muy arbitrario, dejemos que el tiempo corra. ¿Por qué tiene que ser antes de 90 días? El tema de los 90 días es importante, porque si las dos cámaras no lo tratan en 90 días, también se cae el DNU. Entonces es muy importante. Bueno, cuestionaron esto y tiene que volver al Senado. Claro, el asunto es que ahí hay una disputa muy importante entre la Libertad Avanza y Fuerza Patria. ¿Qué es lo que quiere la Libertad Avanza, el PRO y todo ese sector? Bueno, quiere postergar la discusión para después de las elecciones del 26 de octubre,
en lo posible para después de diciembre, con la nueva conformación de la Cámara. La Libertad Avanza está convencida, sigue estando convencida que los números le van a ser mucho más favorables que ahora después del 26 de octubre. Y Fuerza Patria quiere sancionarla ya, quiere apurar el trámite. Está denunciando en este momento, sobre todo a partir de José Mayans, de la presidencia del bloque en el Senado, que Martín Menem está durmiendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer diputados? Diputado tiene que largarla, tiene que presentarla, tiene que girarla al Senado para que el Senado la pueda tratar. Bueno, dice Martín Menem, dicen en diputados que están terminando de revisar el texto de la ley para, una vez que esto termine, sí girarla. Pasa que la letra es chiquita. La letra es chiquita, bueno, la están durmiendo. De todas maneras, el Senado está actuando como sí. ¿Qué quiere decir como sí? Como los plazos ya están cumplidos, ya la tiene que girar, está convocando a comisión para el próximo jueves para que haya despacho en comisión. Para mañana, claro, hoy es miércoles. Está preparando el escenario, o sea, si la ley... Por si llega. Si la ley llega a estar todos convocados para reunirse y poder tratarla, y el jueves que viene tratarla ya en el recinto. Antes de las elecciones. Esos serían los tiempos, antes de las elecciones. Pero bueno, todavía la ley no salió de diputados. Mirá lo que acá también hay que observar, bueno, quiénes fueron los que en diputados lograron la demora, eventualmente, porque el número parece bastante favorable en el Senado. Porque Scott Bessent, cuando le preguntan por las ayudas a la Argentina, dice en una nota, esto dice Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos y de la Argentina, eventualmente, ¿no? De los americanos. De los americanos. Una victoria implicaría una victoria de Milei en las elecciones. Una victoria implicaría mantener un nivel de bloqueo sobre cualquier política negativa para que el presidente pueda vetarlas. Por lo tanto, no se trata de una cuestión electoral, sino una cuestión política. La Argentina tendrá el respaldo de Estados Unidos mientras continúe con estas políticas. Pero claramente, en el esquema de Milei, lo que se está pensando es conseguir el número suficiente para sostener los vetos. Y primero, para que se logren sostener los vetos y eventualmente para que los decretos sea muy difícil, sea muy difícil voltearlos. Así que esta modificación es muy importante. Es clave para todo lo que viene, para el plan de Milei. Y Provincias Unidas lo sabe. Y Provincias Unidas lo sabe y es una carta que tiene bajo la manga, ¿no? Bueno, esos algunos de los temas. Y otro tema, y lo que quiero es compartir un hilo de tuit de Luis Campos, a quien hemos entrevistado varias veces en este programa. Él dirige el observatorio es el observatorio de la CTA de los trabajadores, el observatorio de derechos empleo, sociales de la CTA autónoma. Bueno, que da cuenta del informe del Sistema Integrado de Previsión Argentina, el SIPA, sobre el empleo registrado. Atención, es sobre el empleo registrado, pero son datos muy contundentes. Lo pueden buscar, publicó un hilo en Twitter o en la red X muy interesante Luis Campos. Dice lo siguiente, bueno, primero da su opinión muy clara. Muy feos los datos de empleo registrado de julio. Segundo mes consecutivo con una fuerte caída y agosto viene peor. Contra noviembre de 2023, o sea, prácticamente desde que asumió Javier Milei. Comparación de modelos. Comparación de modelos, efectivamente. Perdieron su empleo 205.456 trabajadores. 205.000 trabajadores perdieron su empleo. Privados registrados. Privados registrados, siempre hablando de los privados registrados. En julio perdieron su puesto 8.782, hace 2 meses. 8.000, casi 9.000, te diría, laburantes se quedaron sin trabajo. Siempre en el sector registrado privado. En el sector público la caída fue marginal. Y en casas particulares se produjo una leve suba, eso en julio. Venía muy mal casas particulares. Sí, y recordemos que la gestión de Milei arranca con muchas pérdidas de empleo en el Estado, en el empleo público. Digamos que la parte fuerte de la motosierra ya pasó. Claro. Contra noviembre de 2023, la caída acumulada es de 205.000 asalariados formales, repite Luis Campos en el punto 2. Punto 3 de su hilo de tuit. La dinámica en el sector privado empieza a ser muy preocupante. Entre junio y julio se perdieron casi 22.000 puestos de trabajo y los valores se acercan a los mínimos registrados a mediados de 2024. Entre junio y julio, 22.000 puestos de trabajo.
En el largo plazo, el comportamiento del mercado de fuerza de trabajo en nuestro país es más que deprimente, dice Luis Campos. En julio de 2025, la cantidad de asalariados registrados en el sector privado era menor, julio de 2025, era menor que en julio de 2015. Más comparación de modelos. Más todavía, comparación de modelos. Es decir, década perdida es poco a esta altura. Bueno, y sigue analizando, bien, es largo, pero sigue analizando. Analiza la década, 2015, qué es lo que ha ocurrido, 2025, claro. y bautiza década perdida. Muy interesante. Muy interesante, recomendamos seguirlo en la red X, Luis Campos, y el hilo de tuit completo lo pueden buscar allí. Bueno, enseguida algunos datos de empresas también de cierre, que es de alguna manera parecido o complementario con lo que cuenta Luispa. Sí. 5:37, ¿me dejas un segundito? Me voy a Congreso porque está nuestro compañero Fabián Waldman. Estuvo en las calles en la movilización de jubilados y jubiladas. Ahora está dentro del recinto porque había actividad de comisión. Fabi, te escuchamos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes nuevamente. Se renueva la audiencia, todo el tiempo hay que saludar. Acaba de terminar la reunión de la Comisión de Presupuesto con la primera vez en que la ejerce la presidencia Venegas Lynch. Sí. Bueno, con de alguna manera las repercusiones de lo que viene sucediendo en los Estados Unidos. Durante la jornada de hoy, las repercusiones bastante importantes. Está saliendo en estos momentos Venegas Lynch, no sé si vamos a poder hacer una pregunta. Igual tengo al diputado Pedrini acá al lado, voy a pedirle un minutito a él como para que me dé la libertad de preguntarle al titular de la Comisión de Presupuesto y cómo se sintió con la realización de la misma. A ver si nos podemos acercar a preguntarle a él. Nada más, ¿qué tal, Berti? Estamos en vivo para AM530. No, ¿cómo llevaste la conducción de la comisión? ¿Cómo llevaste la conducción? No, de eso tampoco. No vas a contestar eso tampoco. Bueno, está bien, listo. Bueno, perfecto, no va a contestar eso tampoco. Me hacía no con la cabeza, realmente de una manera. Bueno, vamos a hablar así con el diputado Pedrini. ¿Usted cómo llevó la conducción de la comisión, diputado? Bueno, la verdad que un bálsamo que venga Berti Venegas Lynch ahora a la comisión. Veníamos de una conducción despótica como era la de Esper y creo que todo se siente mucho mejor. Se siente mejor, entonces, no sé si lo escuchó el diputado, pero se siente mejor con la conducción de el familiar del prócer del presidente. Bueno, ¿qué fue lo que se discutió hoy aquí específicamente? Bueno, básicamente estuvo Juan Pasos de Arca, al que se le preguntó sobre distintas inconsistencias que para diputados de distintas bancadas tiene el presupuesto. Hubo mucho hincapié en la cuestión de por qué se les perdona impuestos a empresarios que no están en Argentina, como el caso de Arperín, o el último desastre que fue el perdón a las cerealeras de 1.500 millones de dólares, cuando el gobierno, para hacerse de dólares, decide autorizar la exportación de granos sin retenciones por 7.000 millones de dólares. Todo eso terminó en un gran fiasco. El Banco Central solamente se quedó con 2.200 millones de esos 7.500. El resto fue donde ya sabemos, ¿no? La fuga de capitales, la compra de dólares baratos y demás. También se le preguntó si, a quién iba a responder, si al ministro Caputo o a Scott Bessent, ahora que tenemos esta suerte de tutelaje político y económico sobre Argentina a partir de la decisión del presidente Milei, de someterse a una relación de vasallaje con Donald Trump. Pero bueno, todo esto que estamos conversando es lo que sucedió, una reunión podría decirte insólita, ¿no? En la Casa Blanca que vimos azorados todos los argentinos. Te escucha el diputado Pedrini, Pablo. Juan Manuel, ¿cómo le va? Diputado nacional, representando a la provincia del Chaco. Me interesó la pregunta sobre por qué, a paso al titular de Arca, ¿por qué se le perdonan impuestos
no ninguna pregunta de todas las que se le hicieron al respecto. Ellos dicen que se tratan de normas legales que fueron autorizadas por el Congreso y que simplemente se está aplicando la ley que promociona la industria del conocimiento. Bien. Y Juan Manuel, ¿ve voluntad de discutir efectivamente el presupuesto y que haya presupuesto consensuado o tiene más pinta de repetir, seguir utilizando presupuestos viejos y la discrecionalidad? Y es una situación difícil, ¿no? Creo que es un presupuesto con el que obviamente las fuerzas del campo nacional y popular no pueden estar de acuerdo. Se convierte muchas veces en invotable cuando uno ve el ajuste que realizan en áreas sensibles. Uh-huh. Tenemos una visión absolutamente distinta que se vio expresado en este año en el Congreso, ¿no? Claro. Yo creo que un poco lo que tal vez mejor grafique la situación es lo que pasó con la ley de emergencia en discapacidad, ¿no es cierto? Que, bueno, finalmente, a pesar de los vetos, fue sancionada, pero terminamos con el jefe de gabinete diciendo que no van a aplicar la ley y preguntándole al Congreso de qué partidas hay que recortar para poder aplicarla. Esto demuestra la tensión que hay hoy entre la mayoría del Congreso y la Casa Rosada. Si vemos estos 2 años, Milei, vemos que parlamentariamente tuvo el apoyo del Congreso en su primer año. Nosotros estábamos en contra, pero la mayoría logró las leyes que quería sacar, particularmente la ley de bases, el decreto 70, que son las 2 piedras angulares de su programa, y luego un segundo año donde el Congreso se puso de pie y logró parar por que jueguen ¿no es cierto?, los contrapesos y los frenos que requiere un sistema institucional democrático, y creo que en este segundo año sí el Congreso pudo poner límites muy claros en esta avanzada neoliberal. Juan Manuel, gracias por este rato. No, gracias. Bueno, continúa acá al lado mío Berti Venegas Lynch, sin querer hablar, por lo menos en on. Es que vos sos, como dijo la jubilada que te cruzó en la marcha, vos sos el que hace enojar a Dorni. Y entonces, no, perdón, no te escucho. ¿Cómo decís, Pablo? Sos el que hace enojar a Dorni, entonces te tienen registrado. No, pero fue una tontería, porque se negaba siquiera a decirme me fue bien, me fue mal y ya está. Sí. Lo único que quería era, no iba. Y además, si se quiere negar a hacerle responder una pregunta, se niega. Digo, no es que uno es un periodista, él es un político, se entiende que conoce el arte o debería conocer el arte de responder lo que le conviene. Pero más allá de esto, está claro que, bueno, el debut, por lo menos según lo que dijo el propio diputado Pedrini, fue auspicioso, alguien a quien poder dialogar en la comisión. Muy bien. Bueno, un abrazo grande, Fabi, gracias por el trabajo. Abrazo, Carlos. 5:45. Le tendría que haber dicho, mirá, Berti, que no te voy a hablar de la batería, no te hablo de música, tranqui, no. Claro, estaba preocupado, ¿viste? Si sintió un temor. Si llevaste el tempo. Sí, no lo llevaste. Pedrini dijo un bálsamo, Venegas Lynch, supongo que irónicamente comparándolo con lo que pasaba con Espert, pero bueno. 5:45. Nos va a llevar Gabriela Radiche, seguramente por algunos destinos. Solamente un título para lo que viene a continuación. Tengo una chiquita que está triunfando. Ya salió, pero mira, tiene un padre periodista, una madre periodista y ella es música. Se viene una presentación. Lo bien que hizo. Sí. Ya sé quién es. Me lo sacaste de la boca. ¿En serio? La mamá te empieza con I. La mamá empieza con I. Sí, el papá empieza con D y en un ratito te voy a contar. La rompe toda. La rompe toda, tiene fecha, en un rato contamos. Espectacular. Néstor, ¿qué nos quedó? Vamos a ir a Francia un ratito.
Listo. Bueno, pierde 1-0, gol de penal de Marruecos. ¿En serio? Sí. ¿Y vos qué querés? Suponiendo que Argentina A mí me gane. encanta, me encanta. ¿Qué querés? ¿Final con Francia o final con No, Marruecos? primero quiero que Argentina esté en la final. Bueno, para eso hay que esperar por eso digo, el partido. primero eso, pero después, ¿qué quisieras? Siempre, dame a Francia, siempre. A Francia y a También, México, por dámelo eso. siempre. ¿Y quién va ganando 1-0? Marruecos. Me parece que igual por lo que... No es que le estoy prestando atención al partido, pero me parece que es un poquito más Marruecos que... De todas maneras, además de todo, es una reivindicación contra el imperio. Claro, anticolonialista. ¿Se acuerdan en el Mundial? Fue Marruecos, ¿no? Que ganó un par de partidos en ese sentido y era furor. O Turquía... ahí me está agarrando. Me parece que era Marruecos, che. Creo que era Yo Marruecos. creo que sí. Sí. Bueno, Tandy, venimos, se aburrió Nico. Chau. Somos Radio AM530. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
9 minutos finales y cada quien, ahí sonó el tema libre, sonó el recreo, así que cada quien tiene tema libre para este ratito final de que vuelvan las ideas. Raicho, ¿con qué vas? Yo agarro con la emoción de la continuidad, la emoción de cómo las pasiones siguen su curso. Resulta que Irina Hauser es una gran periodista, una gran investigadora, ya lo sabemos, pero cuando agarra la colectora de la música, ella es otra persona y se vuelve loca y transforma todo con un escenario y con las canciones. Y corre maratón, además. Claro, bueno, eso aparte, tiene un problemita ahí con Ariel Sack, ¿viste? Yo no sé muy bien cuál de los dos es el que incentiva al otro para andar haciendo eso, que nos da mucha envidia. Pero bueno, déjalo que corran, que hagan sus cositas, que se pongan la calza, pechera. Hay que correr 42 kilómetros, o sea, te lleva tiempo prepararte para correr 42 kilómetros. Tanto Ariel Sack como Irina Hauser, no tengo ninguna duda. Después escriben libros, bueno, va todo bien. Sí. Pero bueno, salvando eso, Irina junto con David Cufré tienen sus hijas y tienen una vida propia las chicas. Y estoy hablando de Ro Hauser porque se viene una fecha y quiero comentarla. La semana que viene yo voy a tratar de conseguir algo para la semana que viene porque mañana me voy al Festival de Cine de Puerto Madryn, así que lo prometo para la semana que viene. Un poquito de una música, todavía no tiene nada grabado, pero la cosa es así. Estaba haciendo un show, Irina, y Ro la acompañó. Entonces la cuestión es que escuchó la dueña de la biblioteca Café y dijo, yo quiero hacer una fecha ya con esta criatura, porque Ro Hauser tiene 16 años, tiene su propia música, empieza a andar, a hacer su caminito y bueno, pues ya tiene su fecha. Me encanta porque fue en vivo, escuchar a alguien que decís, como canta esta nena y hace sus canciones, bueno, que venga y que cante. Claro, fue efectivamente así, la escucharon cantar y dijeron, vení para acá. Y agarró, bueno, con la guitarra en mano con Felipe Hecht y con Ulises Costamaña se van a estar presentando, están invitadas Irina Hauser y también Anaís Mizrahi, el 31 de octubre a las 9 de la noche en la Biblioteca Café. Yo quiero que se lo agenden porque, bueno, es una preciosura ver cómo, bueno, está la continuidad. En Paz Line están las entradas, así que para la próxima yo me organizo y me traigo algo de Ro, como sea, algo, le hago que me canten en el WhatsApp, algo traigo, pero quería sí compartir esa fecha para ir acompañándola. Y de paso, ya que hablé de preciosas compañeras como Irina, quiero un minutito recordar a Euge Caral, que hoy se fue. Eugenia Caral ha sido y es seguramente, va a quedar en la memoria auditiva y el corazón de quienes amamos la radio, como una de las voces muy fuertes de la radiofonía, pero también como personajista, y la veo a mi querida compañera Euge, de punta a punta compañera, porque como ella decía, Euge que perdió la batalla contra el cáncer, pero levantó fuerte la batalla y la va a levantar por siempre de compañeros, saliendo a la calle, luchando por lo que ella creía, lo que más creía, que era en la justicia social. Hizo muchos personajes para defender en lo que creía, así que ahí se vuelve eterna Euge Caral, que era locutora, personajista, una enorme compañera y muy cristinista. Así que la verdad, yo estoy muy conmovida, trabajé mucho con Euge, beso al cielo. Te abrazamos, Gaby, también. Gracias. 5:55. ¿Hay más? Sacamos un poquito acá, sacamos un poquito. Bueno, en el ratito de los abrazos, acá andamos. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Néstor, ¿qué te quedó? El otro día hablé de un señor que les causó gracia. Os voy a hablar otra vez, espero que no se rían ni sonrían, que es Sebastián Lecornu. Sí. Vos también. Se ríe. Dice, le causó gracia y dice, cuando asumió el señor Lecornu el gobierno de Francia como primer ministro, chicos, son grandes, ya terminaron el secundario. Hice un chiste. Bueno, volvamos. ¿Qué pasó? Renunció y Macron insiste. El contexto ya lo conversamos. En Francia hubo elecciones legislativas hace un año y ganó Mélenchon y el Frente de Izquierda, y sacó muy buena votación también la extrema derecha de Le Pen. Esos son los dos grandes cuestionadores del presidente Macron, la ultraderecha y la izquierda. Sin embargo, Macron insistió y quiere poner un ministro de su palo. Bueno, ya va por el cuarto que pone y se le caen. Es el cuarto gobierno que trata de formar Macron, y a este hombre, Sebastián Lecornu, le rechazaron el presupuesto, pero Macron le volvió a depositar su confianza en él y está tratando de hacerlo. La novedad es que para tratar de desactivar esa especie de bomba de tiempo que Francia, con huelgas, con piquetes, con explosión social por muchos lados, ahora cambió un poco la agenda y le propone al Congreso, a la Asamblea Nacional Francesa, dos cosas. Por un lado,
tirar abajo la reforma jubilatoria, que es uno de los motivos de protesta social. En Francia la jubilación es a los 62 años y 7 meses. Macron la quiere tirar a 64, hay mucha resistencia a eso. Y bueno, dice, ok, la corremos hasta el 2027, no hablamos más de eso. Ok. Pero eso tiene un costo fiscal, dice Le Cornu. ¿Qué vamos a hacer para cubrir ese costo fiscal? Ponerle impuesto a los ricos. Entonces, bueno, ahí ya tanto Le Pen como Mélenchon están de acuerdo y posiblemente sobreviva. Pero, insisto, es el cuarto gobierno que trata de hacer Macron y se ve que para continuar hasta 2027, pudiendo seguir siendo presidente, tiene que ceder a alguna de las cuestiones que demanda la sociedad si el francesa. punto de acuerdo sin impuesto a los ricos es muy interesante. Pero perdón, ¿Le Pen está de acuerdo con el impuesto a los ricos? Bueno, no con eso, sí con el tema jubilatorio. Ahí veía un debate parlamentario. Claro. Lo que pasa es que tiene que ganar una moción de confianza, se llama en Francia, para poder armar gabinete y empezar a gobernar. Seguramente Le Cornu no tiene la misma... no es el mismo chiste en la Argentina que en Francia, si no se podría haber dedicado a la política. No lo sé, no estaría tan seguro, Bueno. Habría que hablar con alguien que sepa francés. Sería interesante saber cómo... Sepa francés, claro. No, tenés que tener, no es solamente saber francés, es si allá también a las personas que han sufrido la infidelidad se les dice cornudo, básicamente. Yo sé que son muchos, porque viste que le gusta el ménage trois, todos son todos más o menos. ¿Cómo? No, eso... ¿Cómo dijo? Yo no puedo dejar pasar esto. Yo tenía un dato importante acá, ¿no? Sí, es mañana, Luis Pa. Escúchame, Néstor. Néstor. Si hay consentimiento, no hay engaño. Sí, así es parte del asunto. Ménage à trois implica... En mi barrio, perdón, en la Paternal no es así. Pero bueno, en Francia será de otra manera. Primero vos vivís en Parque Chacabuco. No, pero no se me crié en la Paternal. Pero sus valores son de la Paternal. Claro. Yo vengo del barrio de Papo, ¿entendés? O claro, sea, de Diego. rock and roll. Es muy... No, por ahí en el barrio de Papo esas cosas... Yo creo que en el barrio de Papo se hace mucho más de lo que vos crees, pero eventualmente si hay acuerdo, no hay infidelidad. No hay engaño. Pero le voy a preguntar a Radiche. ¿Qué opina? Ménage à trois son tres. Cocu. Cornudo se dice cocu. Ah, bueno. Si vos, falta una persona ahí, mínimo, digamos. No, ¿por qué? No, es ménage à trois. A lo mejor alguno de esos tres es pareja de alguien más que... una suposición. Bueno, Néstor es dijo, pareja de alguien más. Como les encanta se habla del cornudo alegre, del cornudo ignorante. Hay muchas formas de cornudo, así que está bien lo que vos decís. Pero no evita ser cornudo. El venado. Y hay alguien que acepta y... Para mí es un cornudo alegre. Pero bueno, yo me quería en la Paternal, insisto. Seguramente es muy feliz porque vive la sexualidad de una manera mucho más libre que evidentemente se vivía en la Paternal. No sé a qué te referís. Pero no es gente que está engañada, es gente que se liberó e, insisto, vive con mucha más libertad su sexualidad. ¿Qué me mirás a mí? ¿Qué me mirás a mí? Ya, pero te estoy arrastrando la conversación. Sí, pero no tengo razón. Yo no conozco, sí, puede ser. Bueno, pero sí averiguaste cómo se dice en Francia. Cocu. Sí, y cornu es con cuernos, pero bueno. Claro, cornu es con cuernos. Estoy dándome cuenta de varias cosas. El que menos... Néstor Restivo. Néstor aparece como mucho más conservador de lo que yo pensaba. No, y Gabriela, que supuse que iba a acompañarme en hablar con mucha liviandad de cosas que son eventualmente placenteras, se me esconde. No termina. ¿Vos qué pensás, Luis Pablo? Estoy de acuerdo. ¿Con quién? Nos estamos despidiendo. Mañana volveremos a hacer que vuelvan las ideas aquí por la 530 a las 4 de la tarde a vivo. Charly Escalante, muchísimas gracias por la puesta en el aire. Vicente Castro por la operación de video, estar tan atento a nuestro programa para interactuar con nuestra audiencia que nos mira y escucha a través de YouTube. Gracias a Alejandro Mo en la producción, por ediciones, a Mariano Randazzo, Fabián Waldman en Cronista en Calle, y nosotros nos despedimos. Pásenla muy bien. Igualmente. Igualmente. Así que quiero entender una cosa. Vos vos te vas a Puerto Madryn. Yo me voy a Puerto Madryn. ¿Cuándo? Mañana. Mañana te vas a Madrid. Sí, empieza el festival. Te voy a hacer un encargo. Sí. Te voy a hacer un encargo. Ok. Que traiga una casaca de Laurinegro. Dale. Muy bien. ¿Y vos, Néstor? Yo me voy a Chapadmalal. Te vas a Chapadmalal. No sé quién juega a Chapadmalal. Traigan todos alfajores. Alfajores, déjense. Alfajores está bien, ¿no? Colita de ballena. Creo que está bien. ¿Vos dónde te vas? No, yo vengo acá a laburar, Luis Pablo. ¿Vos dónde te vas? Gracias por todo. Chau. Chau, hasta mañana.